Entonces, Recurring overalls. hola. La profe, ¿cómo pasó? Hola, ¿cómo están? ¿Me escuchan todos ahí? Sí, sí, se escucha. Sí, bien. ¿Se escucha bien? Sí. Sí, se escucha bien. Sí, se escucha bien. Ustedes son 27, ¿no, Ulises? No, somos más, creo. Somos como 40. 45 somos, creo, profe. Sí, Pero hoy acá son 27. Sí, 27. sí. Capaz se van conectando. De a Está. poco. Bueno, vieron que hoy teníamos que empezar con todo lo que era la medicación cardiovascular, ¿tá? O sea, toda la medicación que es para lo que es el sistema del corazón, y yo les había dicho que es bastante larga, por así decirlo, y vamos a tomar esta clase y la clase que viene, seguramente, porque no va a dar para dar todos los temas de una vez sola. Hoy lo que vamos a hacer es empezar con los que son los antihipertensivos. Ustedes me habían dicho que ustedes algo de hipertensión habían dado definición, y a qué lleva que nosotros seamos hipertensos, ¿no? Vieron que la hipertensión arterial es una de las patologías más comunes o con mayor incidencia, ¿no?, que se viene dando a lo largo de los años. Y ustedes van a ver que en Uruguay es y casi igual que el resto del mundo, en donde se intenta bajar lo que son las cifras de personas hipertensas. Es una enfermedad común, pero es una enfermedad prevenible. Bueno, nosotros vamos a tener que, o ustedes me van a decir mejor qué es la hipertensión. Ustedes ya la vieron.
Es el aumento de las cifras tensionales, tanto Bien. de la La presión, sistólica como la diastólica. la presión Sí. arterial alta sería. Sí, conocida como presión alta. ¿Por qué puede pasar esto? ¿Por qué las personas quedan con la presión alta? ¿Se acuerdan? Hay varios factores, no, profe. Ya El sea la trastorno edad, del vaso sexo, sanguíneo. la La edad raza. es uno. Ustedes van a ver que nosotros tenemos diversos factores que ya son, digamos, factores de riesgo que me van a llevar a que yo pueda ser hipertenso. Pero si nosotros hablamos de la fisiopatología o de qué le pasa a mi cuerpo para que yo sea hipertenso, ¿qué le pasa a mi cuerpo? Puede ser por estrés, por ansiedad. Sí, pero ¿por qué se va a aumentar la presión? ¿Qué le tiene que pasar a las arterias? Por la fuerza que ejerce en Una presión. Porque quedan los tapadas. vasos. También, Una alimentación inadecuada. sí, lleva a eso, Es una pero ¿qué presión, más? es una Por un presión trastorno en los vasos sanguíneos. en las arterias. Eso, ¿está? Van a ver que la hipertensión se va a ir dando por diversas causas. Todas esas que ustedes dijeron, sexo, edad, mala alimentación, sedentarismo, ustedes van a ver que son todos factores que influyen o que, digamos, promueven a que esa persona sea o se torne una persona hipertensa. Pero para que la presión realmente suba, por así decirlo, ustedes van a ver que tienen que pasar ciertas cosas en los vasos sanguíneos para que nosotros tengamos digamos, una presión elevada en sangre. Van a ver que la OMS la define como el trastorno por el cual los vasos sanguíneos tienen una persistencia a la presión elevada. Y ustedes van a ver que se caracteriza por una disfunción endotelial. ¿Vieron el endotelio de las arterias? Comienza a funcionar mal. Ustedes van a ver que ese endotelio comienza a tener una ruptura del equilibrio entre los factores que relajan el vaso y los factores que lo contraen. Entonces, si ese vaso ya no tiene la facilidad de contraerse y de relajarse, ustedes van a ver que se va poniendo mucho más rígido. Y es ahí donde va a empezar a aumentar considerablemente todo lo que es la presión arterial. Y uno de esos factores que tiene el endotelio se llama las endotelinas. ¿Vieron que acá abajo ustedes tienen un dibujito en naranja? Eso sería, digamos, una pared de una arteria con sus células, y las endotelinas van a comenzar a formar una disfunción. Esta pared ya no se va a vasocontraer ni se va a vasodilatar, a vasorelajarse tan fácilmente. Estos factores, ustedes van a ver que son de 10 a 100 veces más poderosos que el otro factor que ahora vamos a ver, que es la angiotensina 2. Este sistema, yo les dejé ahí, pero que después ustedes lo lean, no sé si ustedes ya lo dieron, si dieron el otro sistema renina-angiotensina-aldosterona, pero ahora lo vamos a ver. Lo que sí quédense No que dimos, profesora. no dieron todavía. Bueno, No. estas endotelinas, acuérdense que están en la pared del vaso, que comienzan a difundirse, o sea, a funcionar mal, por lo tanto no van a dejar ni que se relaje bien, ni que se contraiga bien ese vaso. Va a empezar a quedarse rígido y va a empezar a aumentar la presión. Este sistema es un sistema por el cual puede subir la presión. El otro sistema se llama sistema renina-angiotensina-aldosterona, pero este es más potente que el otro. Y el otro es un poco más complicado de entenderlo. El otro sistema por el cual puede subir se llama así,
¿tá? Sistema renina-angiotensina-aldosterona. Y este es un sistema por el cual nuestro cuerpo fisiológicamente, al ver que nosotros tenemos digamos que necesitamos que nos suba la presión por algún motivo, se va a ir activando diversos factores para que esos factores eleven la presión arterial, ¿tá? De diversas formas también. Por ejemplo, si nosotros estamos perdiendo mucho líquido, si nosotros estamos perdiendo sodio, si nosotros estamos perdiendo sangre, este sistema se activa para que de alguna forma Lo regula. se puede aumentar la presión, ¿tá? Es como un sensor, él capta si la presión está baja y empieza a hacer que nuestro cuerpo la eleve, ¿tá? Por así decirlo. Este sistema es complejo porque a medida que desencadena una cosita, esa cosita va a ir desencadenando la otra, esa otra desencadena la otra, esa otra desencadena la otra, ¿tá? Para que se vaya dando ese proceso, uno tiene que ir desencadenando el otro en simultáneo, ¿tá? En donde haya algo que bloquee, ya no se forma más este sistema, ¿tá? Y acá, capaz que, ¿vieron esta imagen? A mí me parece una cosa sumamente difícil, pero van a ver que no lo es. ¿Vieron que acá está el riñón? Acá, no sé si ustedes lo ven, abajo del hígado. Sí, profe. ¿Tá? Sí, Ustedes van a ver que nosotros tenemos en el riñón los glomérulos. ¿Se acuerdan que eran tipo saquitos? Que estaban adentro del riñón, que habían miles, que cada uno tenía una arteria que entraba y una que salía, que ahí adentro se filtra todo y después sale la sangre, ¿no? A ver si Sí. yo tengo, creo que Sí, yo tengo más. Bueno, Las arterias suprarrenales. esto. Vieron que cada riñón tiene millones de estos, de los glomérulos, ¿no? Vieron que acá nosotros tenemos una arteriola que entra en el riñón y la otra que sale, ¿no? Bueno, ¿vieron la arteriola que entra? Ahí pegadito hay un aparato que se llama justa glomerular, ven que está acá arriba, señalando la parte lila clarita. ¿Tá? Ese aparatito es el que va a segregar lo que se llama la renina, ¿tá? Y esa renina va a ser la primera que va a ser la encargada de ir desencadenando todo el resto de este sistema. Si nosotros tenemos la presión baja, si nosotros estamos perdiendo sodio, si estamos perdiendo sangre, si estamos necesitando el aumento de la presión, en ese lugar se va a captar, se va a censar que nosotros necesitamos sí o sí que nos suba la presión, y se va a liberar lo que es la renina, ¿tá? Y a su vez, el hígado, ¿vieron que acá arriba está el hígado? El hígado libera otra que se llama angiotensinógeno, ¿tá? Entonces, la renina forma, al unirse, ese angiotensinógeno en angiotensina 1. Esa angiotensina 1, cuando pasa el pulmón, se forma angiotensina 2, y esa angiotensina 2 es la encargada de subir la presión, ¿tá? Vieron que es una cosa lleva a la otra, ¿no? Y esa angiotensina 2, ustedes van a ver que tiene diferentes mecanismos de subir la presión, ¿tá? Una es estimulando la ADH, que es la hormona antidiurética, ¿tá? Construyendo a las arteriolas, comenzando a hacer que nosotros empecemos a no segregar potasio, ¿tá? Y a reabsorber potasio y sodio, ¿tá? Y a retener agua. Y después la otra forma que nosotros tenemos acá, ¿tá? Es activando el sistema parasimpático. Todo este sistema complejo tiene que sí o sí darse para que nosotros tengamos la presión alta,
¿Tá? ¿Entendieron? O más o menos. Más o menos. Más o Algo, menos. profe. Menos que más. Bueno, ¿qué no entendieron? Porque vamos a ir por partes. Este sistema es un sistema que nosotros tenemos común en el cuerpo, por decirlo en criollo, ¿no? Este sistema lo que hace es como que sensa, ¿tá? Que nosotros necesitamos que nos suba la presión. Si nosotros estamos perdiendo mucha sal, mucho sodio, ¿no? Mucho sodio, mucha agua, mucho líquido, si estamos, no sé, con una hemorragia, nuestro cuerpo detecta, ¿tá? Y empieza a activar un sistema para que se suba la presión. ¿Tá? Ese sistema que se tiene que activar para que se suba la presión se llama así, sistema renina-angiotensina-aldosterona. ¿Tá? SRA. A ver si es cuando nuestro cuerpo requiere una demanda mayor a lo normal, entonces sería. Es cuando nuestro cuerpo tiene que aumentar la presión. ¿Tá? Nosotros necesitamos aumentar la presión. Por ejemplo, vos estás en una hemorragia, nuestro cuerpo detecta que nuestra presión está de 6,4, ¿tá? De 60 a 40, por lo tanto nosotros necesitamos más presión. ¿Por qué? Porque si no nuestro cerebro, nuestros órganos vitales, no hay forma de que se irriguen, ¿no? Entonces este sistema lo que hace es activar, sensar, que nosotros necesitamos aumentar esas cifras de la presión, y la forma de que nuestro cuerpo tiene de aumentar la presión es haciendo esto. ¿Tá? Este y el otro. El otro es las endotelinas, pero porque la pared, digamos, de la arteria empieza a funcionar mal. Este otro sistema es activando toda esta serie de hormonas y enzimas. ¿Tá? Hasta ahí vamos bien. Sí. Profe, disculpe, pero me entreveré más. No sé, a ver, ¿cómo les puedo decir? Nuestro cuerpo necesita que nosotros sí o sí tengamos la presión aumentada. ¿Tá? O sea que nosotros estamos, por ejemplo, con la presión baja, y nuestro cuerpo necesita que nosotros subamos la presión. ¿Cómo el cuerpo hace que la presión se suba? Haciendo este mecanismo. ¿Tá? La forma de que nuestro cuerpo no tiene un control, no tiene algo que diga suba y sube. La forma de que nuestro cuerpo suba la presión es activando este sistema. ¿Tá? Este sistema se llama así, sistema renina-angiotensina-aldosterona. ¿Tá? Ahí sí. Y en el caso que uno de ellos falle, ya no No sé. subiría la presión. No, por este mecanismo no. Pero ¿dónde se encuentra ese sistema? Porque hay un riñón ahí abajo. Porque la forma de sensar que nosotros necesitamos que suba la presión es en el glomérulo del riñón. En cada saquito del riñón que filtra hay un sensor, ¿tá? Que era acá, que me dice, oh, estás con la presión baja, vamos a subir, pum, ¿tá? Y empieza a activar. Es ahí donde sensa la presión, no sensa en ningún otro lugar. Profesora, ¿y en las personas que tienen insuficiencia renal o que están en hemodiálisis o algo así, cómo le hacen entonces? Funciona igual este sistema. Y pero no le tienen falla en el riñón. Pero es la falla, o sea, la insuficiencia renal es otra cosa, ¿no? Este sistema se activa en las células del aparato que yo les dije recién, justaglomerular. Ah, es aparte. ¿No? La insuficiencia renal, ustedes van a ver después que es otra patología en que el riñón no funciona correctamente, no logra filtrar correctamente. ¿No? Obviamente que tiene consecuencias, pero eso después ustedes lo van a ver. Acá ustedes lo que tienen que saber es que esto se sensa ahí, en el riñón.
¿tá? Cuando está baja y cuando está alta, igual lo mismo. No, porque este sistema se activa para subir. Ah, está. Pero, a ver si entendí. La primera que usted nombró entonces es la hipertensión, vamos a decir mala, porque es del engrosamiento de las arterias y todo eso. Y esta es, por ejemplo, si tenés un accidente o Esto algo es lo así. normal, Claro, por ¿tá? eso sube, Pero pero ahora ustedes van a ver, a la presión normal. sí, pero ahora No es ustedes que van a ver. suba, no es una hipertensión mala, entonces. Al contrario, es para que el cuerpo no tenga, como usted dijo, para que no Esto es no para que el empiecen a cuerpo vaya funcionar mal. compensando. Claro, Mm. exacto. Por ahora quédense con Entonces, eso, para que el cuerpo vaya sí. compensando. ¿Tá? Cuando el cuerpo detectó, que el riñón detectó, ¿tá? Vamos a hacer más sencillo, y empezó a liberar esa enzima que se llama renina, esa renina se tiene que juntar con la otra que liberó el hígado. Esa que liberó el hígado se llama angiotensinógeno. Cuando se une, ¿tá? Que chocan los dos, que se unen directamente, se forma lo que es la angiotensina 1. Esa otra, al pasar por el pulmón, ¿tá? Tiene otro convertidor que lo transforma en la angiotensina 2. Y esa enzima, ustedes van a ver que es la que va a empezar a activar varias cosas de nuestro cuerpo para aumentar la presión. ¿Ah? Va a vasocontraer, o sea, va a hacer que las arterias se contraigan, ¿tá? Va a hacer que la hormona antidiurética, que es la que regula todo lo que es la diuresis, no nos haga perder tanta agua. Si nosotros no perdemos tanta agua, si nosotros no empezamos a hacer la diuresis, ¿sí? Vamos a tener más líquido, nos va a aumentar la presión también, ¿no? Va a evitar que se pierda sodio y va a evitar que se pierda potasio. Entonces todo eso va a hacer que la presión suba, ¿tá? Pero para que esa hormona haga todo eso, tiene que haber todo ese proceso, ¿tá? Todo eso hace nuestro cuerpo, con solamente detectar que tenemos la presión baja. ¿Tá? Ustedes quédense con la imagen del hígado, del riñón y del pulmón por ahora. ¿Ya? Esto, van a ver que después de lo que nosotros teníamos, las endotelinas, teníamos este sistema que es un poco complicado. Después tenemos otro factor, ¿tá? Que lo que hace, que se llama itálico endógeno, que lo que hace es que la capita media de la arteria, ¿tá? Comienza a aumentar, se comience a engrosar, ¿tá? Y después otra, digamos, hormona que regula es la gastrointestinal, que es la gastrina, ¿tá? Entonces nosotros ahí ya tenemos 4 formas de que se eleve la presión, ¿tá? Y vieron que al tener 4 formas de elevarse la presión, nosotros tenemos que sí o sí hacer algo en alguno de esos lugares para bajarla después, ¿tá? ¿Se acuerdan que nosotros vimos los antibióticos, ¿no? Nosotros vimos todo lo que eran los analgésicos. ¿Qué hacíamos nosotros con toda esa cantidad de medicación? Se separaban familias. ¿Tá? Estos también. Si nosotros tenemos muchas formas de que se suba la presión, estos también hay que separarlo por familia. Y ustedes van a ver que cada familia va a hacer algo en algún lugar. ¿Ah? En algún lugar de esa forma de aumentar la presión va a tener que actuar para que esa presión se vuelva a lo normal. ¿Ah? Uno de la primer familia, digamos, de antihipertensivos son los IECAS. ¿Tá? Y esa sigla quiere decir inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina. ¿Qué piensan ustedes que hacen estos?
Si dice inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina. Convierten, profe. No. Inhibidores. Y Bloquean. Ahí bajan. va. ¿Está? Bloquean la enzima que convierte la angiotensina. ¿Está? Pero para que ustedes puedan entender qué hacen, cómo bajan la presión, ustedes tienen que saber cómo sube. ¿Está? Vieron que, volvemos, acá convertía la angiotensina, y estos antihipertensivos bloquean para que nuestro cuerpo no suba la presión. ¿Está? ¿Vieron acá el pulmón? Que dice ACE. Que está con un Sí. círculo Sí, rojo. profe. Sí. Bueno, el pulmón tiene una que convierte, ¿vieron ahí? La angiotensina 1 en angiotensina 2. La 2 era la que hacía todo ese montón de cosas que están al costado, ¿no? ¿Vieron ahí? Estos fármacos lo que hacen es que la 1 no se transforme en la 2. ¿Está? Si no se transforma en la 2, no va a poder subir la presión. ¿Está? Es ahí donde ellos van a actuar. Así que es un bloqueo del proceso entre la 1 y la Claro. 2. Ellos bloquean, no permiten que la 1 se transforme en la 2. ¿Ah? Estos fármacos, cuando surgieron, te van a ver que tuvieron se produjo, digamos, un gran avance en todo lo que era el tratamiento de la hipertensión. ¿Ah? Y también van a ver que son usados en la insuficiencia cardíaca. Esta familia, ustedes van a ver que tienen una serie de ventajas con respecto a lo que son los otros fármacos, porque van a ver que se pueden utilizar en tratamientos crónicos. Vieron que la hipertensión ya es crónica, ¿no? Se puede utilizar en pacientes diabéticos, en pacientes que tienen un síndrome que se llama gota, en pacientes con hiperlipidemia, ¿tá? Son fármacos seguros para usar con ese tipo de patologías también. ¿Tá? De esta familia ustedes van a ver que hay cerca de 13 fármacos que hacen, que tienen este mecanismo de acción. ¿Tá? Y ahí ustedes van a ver, ¿vieron la víbora que está arriba? Esa víbora brasilera es la que se sacó y se purificó el veneno. ¿Tá? Y de ahí se derivó el primer IECA. ¿Tá? Ustedes van a ver que la purificación de ese veneno era solamente efectivo por vía parenteral. Sí o sí había que inyectarlo. ¿Tá? Después, a medida que se fueron desarrollando nuevas tecnologías, se logró, digamos, hacer un comprimido que era el captopril. ¿Ah? Ese fue el primer representante del grupo de los IECA. ¿Ah? Bueno. Acá el mecanismo de acción, si ustedes se ponen a pensar, recuerdan lo del pulmón, ¿ah? Ellos intervienen ahí, en la enzima convertidora de angiotensina, ¿ah? Van a bajar la presión sin tocar la frecuencia cardíaca. ¿Ah? No van a acompañar, no van a, digamos, hacer que nuestro cuerpo quede taquicárdico. ¿Ah? Son más efectivos que muchos vasodilatadores. Y estos medicamentos no van a interferir en el metabolismo ni de los lípidos, ni del ácido úrico, ni de los hidratos de carbono. ¿Tá? Y acá vamos a ver cómo se clasifican. Ustedes van a ver que actualmente se comercializan 11 principios activos. ¿Tá? Y esta clasificación ustedes van a ver que es más bien del punto de vista químico. ¿Tá?
en realidad, la clasificación de los IECAS no es tan importante que ustedes lo sepan de forma química, pero sí que ustedes sepan qué medicamentos son antihipertensivos IECAS. ¿Tá? El principal, y el que ustedes lo van a ver muy frecuente cuando vayan a la práctica, es el captopril. ¿Tá? El captopril, ustedes van a ver que es un antihipertensivo rápido. Se da en los pacientes en las crisis hipertensivas por vía sublingual o vía oral. ¿Tá? Lo más efectivo es la vía sublingual. ¿Por qué puede ser mucho más rápida la vía sublingual? Piensen cómo es la boca. Ay, no me sale la palabra. Pero sí. ¿Mm? ¿Por qué piensan Porque ustedes? Porque en la saliva se encuentran enzimas que No, disuelven pero no. rápidamente. ¿Por qué creen ustedes que si yo pongo un comprimido debajo de la lengua, me va a hacer efecto mucho más rápido si yo lo tomo? Porque debajo de la lengua hay mucho más vasos, profe. Porque es más permeable y se absorbe más. La vía sublingual tiene millones y millones de vasitos, ¿tá? En lo que hace es que la pastilla se vaya casi directamente a la sangre. ¿Tá? No va a pasar ni por el estómago, ni por el hígado, ni por nada. Va casi directamente en sangre. ¿Tá? El efecto es casi inmediato. Entonces, obviamente, que al ser algo inmediato, esa medicación va a empezar a actuar enseguida y va a ser algo que me va a empezar a bajar la presión de forma casi sumamente rápida. ¿Tá? En la emergencia lo que más se usa, la vía sublingual de esta medicación. ¿Tá? Bueno, después nosotros vamos a tener otros tipos de IECAS que son, y de todos esos que ustedes van a ver ahí, el más famoso es el enalapril. ¿Tá? No sé si alguien alguna vez o conoce a alguien que tome enalapril, es lo más común. Sí, yo conozco y es un asco. Yo tomo. Bueno. Amargo, horrible. Y un olor Claro. horrible. El enalapril es el más común. ¿Tá? El enalapril es el que se usa para el tratamiento crónico de la hipertensión. El captopril no. El captopril se usa solamente para cuando nosotros necesitamos bajar la presión en determinado momento. Ustedes van a ver que jamás no, pero es muy, muy, muy difícil que alguien recete el captopril para que se lo lleven para la casa para tomar. No se da. Porque es algo que se usa más bien en las emergencias, en el ámbito hospitalario, cuando se necesita bajar la presión rápido. ¿Tá? Y a diferencia del enalapril, es que el enalapril tiene enalapril, ¿tá? Que es el que se toma, no va sublingual, y el enalaprilato. Ahí está, ahora sí. Que es la medicación intravenosa. ¿Tá? El enalapril tiene su versión intravenosa. ¿Tá? Su versión intravenosa obviamente se usa en las emergencias. ¿Tá? No es tampoco algo que se vaya a administrar en domicilio, ni que se le vaya a dar a alguien para que se le administre. Es uno de los pocos de toda esta familia, creo que es el único, que tiene su versión intravenosa. ¿Tá? Otra cosa, de esta clasificación, yo no les voy a pedir que ustedes me digan la clasificación de los IECAS de forma química, porque es algo que a mí no me modifica nada que ustedes sepan que tiene un radical sulfidrilo ni nada de eso, sino que yo lo que quiero que ustedes aprendan es que el captopril se usa en determinadas situaciones, que no se usa para el tratamiento crónico de la hipertensión, que el enalapril tiene su versión intravenosa, ¿tá? Y que esas dos medicaciones son las más habituales. ¿Tá? Lo que sí
generalmente causa abandono de la medicación o cambio de la medicación en el enalapril es que produce mucha tos. ¿tá? El efecto adverso más frecuente del enalapril es la tos. ¿tá? Y cuando un paciente les diga que desde que empezó a tomar el enalapril empezó con tos, ustedes saben que ese es un efecto secundario y por lo tanto debería consultarle al médico porque es muy probable que le cambie de medicación. ¿tá? Que cambien para el Convertal, ¿no? Sí, se le cambia a lo que es el Convertal. ¿tá? Que es un antihipertensivo también, pero de otra familia. ¿tá? Como el Regulapres. Es lo mismo. Ese es su nombre comercial. Ah, está. Nada. Profe, ¿y el losartán? El losartán también es de esa familia que ustedes estaban hablando. Losartán, Convertal. Después ustedes van a ver que la gente, la mayoría de los hipertensos, conoce su medicación por el nombre comercial. ¿tá? Regulapres, Enapres. ¿tá? Ustedes le van a preguntar si son hipertensos y ellos le van a decir que no. Y ustedes le van a preguntar qué medicación toman y ellos le van a decir Regulapres. ¿tá? Porque van a ver que es muy difícil que un hipertenso sepa la droga, sino que siempre el nombre comercial. Por eso, pregunten qué toman cuando vean a los pacientes, cuando que empiecen a trabajar con pacientes. ¿tá? Y el nombre de la droga es enalapril. El enalapril es el Enapres, creo que es el comercial. Ah, De los que estamos hablando, ¿no? Adrilan se llama también, profe. Sí, yo mucho comercial no me lo sé porque no me los aprendo así, me los aprendo El que yo tomo directamente se del llama nombre. Adrilan de 10 miligramos, pero es enalapril. Sí, cambia el laboratorio, ustedes van a ver que cada laboratorio tiene su nombre. Por eso vieron que es casi imposible aprenderse el nombre de todo lo que se comercializa. Más bien apréndanse así, porque el día que ustedes vayan a la práctica o que vayan a hacer medicación, la indicación médica es así. Enalapril, captopril, losartán. No es con nombre comercial. Muy difícil que sea con nombre comercial la indicación. Profe, y ahí voy a identificar cuando son todas la misma familia porque tiene la misma terminación, ¿no? Como por ejemplo, ¿o no? En este caso sí. Viste que es captoprilo, ¿no? Enalaprilo, espiraprilo, lisinoprilo, ramiprilo. Pero no necesariamente a veces puede coincidir y no son de la misma familia. Pero de esta familia, las estrellas de la familia son el captopril y el enalapril. Son los dos que ustedes tienen que saber. Después el resto no es tan común. Bueno, después tenemos ciertas características farmacológicas que nosotros ya habíamos visto. Ustedes tienen que acordarse que son o presentan mucho más ventaja con respecto a los otros fármacos antihipertensivos, que era que se podía usar con pacientes hipertensos, con pacientes que tienen los lípidos elevados, que tienen gota, y que van a ver que además de tener, digamos, una terapéutica en la hipertensión, hay algunos que también se utilizan en la insuficiencia cardíaca. O sea que sirven también para las personas que tienen insuficiencia cardíaca. Este es el mismo sistema que nosotros hablamos, pero con un diferente esquema. Vieron todo lo mismo que nosotros hablamos. Bajó la presión, se activó la renina, el angiotensinógeno del hígado. Se unió con la renina, formó la angiotensina 1, la enzima del pulmón la convirtió en la 2, y ahí, pum, aumentó la presión.
Vieron que es todo un círculo. Si falla uno, para el ciclo no se aumenta la presión. Estos medicamentos actúan ahí donde está el 3. ¿Está? ¿Vieron dónde está el numerito 3? Atacan esa enzima. Sí. Ahí lo bloquea. Ahí la bloquea, no deja que se transforme la 1 en la 2, y por lo tanto no va a haber aumento de presión, no va a haber retención de sal, no vamos a dejar de orinar. ¿Está? Aunque ustedes se queden con eso, ya está. Que sepan lo que hace el enalapril y lo que hace el captopril. ¿Está? Bueno. Y después nosotros teníamos esa que era la primera familia, ahora tenemos la segunda familia. La segunda familia se llama ARA2. ¿Está? Y son los antagonistas del receptor de la angiotensina 2. ¿Y ahí qué quiere decir esto? ¿Cómo piensan que ustedes, dónde piensan que actúan estos? Ahí dice, bloquea la angiotensina 2. Bloquea el receptor de la angiotensina, el que recibe la angiotensina, el que la activa. ¿Está? Vieron que los anteriores no dejaban que se formara directamente la angiotensina 2. Estos ya permiten que se forme hasta la angiotensina 2, pero no permite que esa angiotensina se una al receptor para que, de nuevo, aumente la presión. ¿Está? Van a ver que también son uno de los fármacos más comunes en el tratamiento de la hipertensión. También sirve para la insuficiencia cardíaca, para la isquemia, para los pacientes diabéticos, para los pacientes que tienen insuficiencia renal crónica. ¿Tá? Y ustedes van a ver que todos están con una estructura química muy parecida, ¿tá? Muy similar. Y su terminación es sartán, losartán. ¿Tá? Esa familia va a terminar en sartán. ¿Vieron que la otra terminaba en hilo? Captoprilo, enalaprilo, esta termina en sartán. ¿Tá? Estos medicamentos, y me parece que los otros también, antes de comenzar ese tratamiento el médico debe saber si ese paciente es renal, si ese paciente funciona bien su riñón. Ellos no, o sea, digamos, no tienen muchos estudios, ¿tá? Pero en realidad no se pueden o no se deben utilizar durante el embarazo. ¿Tá? Así que una contraindicación de esta familia es el embarazo. ¿Tá? Acá yo les dejé, en realidad, lo que era la angiotensina 2 para que ustedes volvieran a leer. ¿Tá? Vieron que yo le dije acá, estimula la liberación de catecolaminas. ¿Tá? Todo esto está en el dibujito que nosotros vimos al principio. ¿Tá? Bueno, dentro de esta familia, ustedes van a ver que están todos los que terminaban en sartán. De todos estos de estos medicamentos, ¿cuál es el más común? El losartán. ¿Tá? El losartán es el medicamento estrella de toda la familia. ¿Tá? Cada familia tiene sus estrellas, sus protagonistas. ¿Tá? Esta familia tiene el losartán, que es el más común. Cuando el enalapril me da problema de tos, no lo tolero bien, seguramente me van a mandar el losartán. ¿Tá? Y acá miren, ¿vieron la flechita azul fuerte? Acá, que baja de los ARA2. Sí. ¿Tá? Ahí es donde actúa. No deja que esa angiotensina 2 se una con su receptor, ¿tá? Y por lo tanto, lo que va a hacer es que no se pueda aumentar la presión. Acá tienen las dos familias, y si se memorizan esto, se memorizaron las dos familias. ¿tá?
Los IECA actúan en la angiotensina 1, no dejan que se forme la 2. Estos dejan que se forme la 2, pero no dejan que se unan con su receptor. ¿Está? Actúan en el mismo sistema, pero en diferentes lados. ¿Está? Hasta ahí van bien. ¿Van bien? Sí, entre todo. No es tan fácil bajar la presión, ¿vieron? No, ya me dio un infarto ya. Memorícense eso. Los primeros, la primer familia actúan ahí, no dejan convertir la 1 en la 2. Estos dejan que se convierta en la 2, pero no dejan que se unan a su receptor. Por lo tanto, si no se unen, no van a poder ni subir la presión, ni dejar que nosotros dejemos de orinar, ni nada por el estilo. ¿tá? Van a bloquearla. Sí. Entonces, esto sería el resumen de las dos cosas. Sabiendo esto, era todo lo que vimos atrás. Sí, si se memorizan esto, sí. Por lo menos acuérdense que uno actúa en una y el otro actúa en el más abajo. ¿Es parecido como los antibióticos de ayer? Sí. Lo único que vieron que nosotros para entender los medicamentos tenemos que saber lo normal. Lo mismo de los antibióticos. La forma de que ustedes entiendan cómo funcionan los antibióticos es sabiendo que habían bacterias unas diferentes a las otras. Si no, tendríamos un antibiótico para todo, y no se puede. Esto es lo mismo. Para nosotros poder saber por qué, cómo actúan los antihipertensivos, tenemos que saber cómo aumenta la presión. Si no, si yo les hubiese dicho de una que actuaban en tal enzima, ustedes no iban a tener ni idea de qué enzima era. Ni por qué. Ahí ustedes saben que este es lo fisiológico, lo normal de nosotros. Estas medicaciones actúan ahí. Una actúa en un lado, la otra actúa en el otro. Bueno. ¿Qué contraindicaciones tenía esta familia? ¿Se acuerdan que la primera contraindicación era el embarazo? La segunda contraindicación era la lactancia. ¿Por qué? Porque estas medicaciones se excretan en la leche materna. Estos medicamentos ustedes van a ver que son de la categoría C, en el primer trimestre de embarazo, por lo tanto no se puede dar ni en el segundo ni en el tercer trimestre, o sea, no se puede dar directamente en el embarazo. Bueno, ahí. ¿Hasta ahí entendieron? Pero se dan otras, ¿no, profesora? No me acuerdo en este momento, que una que es una pastilla grande, no me acuerdo cómo es ahora. Obviamente que después, embarazadas, hipertensas hay que estudiar después. Esperen, ustedes son muy apurados. Vamos a ver cuáles son. De estas dos familias, dudas, es el momento porque vamos a pasar a la otra y la otra no tiene nada que ver con esta. Aprovechen, pregunten. Porque si tenemos que volver para atrás, volvemos. Digan, miren que ni yo me lo aprendí cuando estudiaba de una vez sola. No es tan fácil. ¿No? Profe, a ver si a mí me quedó claro. Los IECA actúan entre la angiotensina 1 y la angiotensina 2. O sea, no permiten que la angiotensina 1 se convierta en angiotensina 2. Sí. Y los ARA que te permiten que la angiotensina 2 se convierta, pero no se queda con el receptor. Me perdí. Exacto, no, está bien. O sea, el resumen es eso. ¿Vieron? Los primeros, los IECAS, no permitían que la 1 se transformara en la 2. Esa enzima que el pulmón la libera, se bloquea. O sea, no permitan que se una, por lo tanto no vamos a tener angiotensina 2 directamente. Estos otros que son los ARA, llega hasta la angiotensina 2, pero no dejan que se una al receptor de esa angiotensina 2. Entonces tampoco no se va a, digamos, a empezar a actuar.
¿tá? Uno actúa acá en donde está el pulmón, el otro, digamos, actúa ahí donde ya está la angiotensina. ¿Tá? Con que ustedes sepan eso en la práctica, yo soy feliz. Profe, una Así que- consulta. Sí, Si nosotros explicamos de esa manera en el examen, ¿es válido? sí. Es válido, pero ¿cómo ustedes saben que yo le voy a preguntar eso? Pero si Porque pregunta, ya yo le veo, sabemos. porque yo le veo cara que a usted le gusta preguntar cosas difíciles. No. No, pero a mí, yo lo que quiero que ustedes sepan, por lo menos, que son las cosas que ustedes van a darle después a la Dios, gente. hasta se iba a reír y todo. No, pero no, yo no soy mala. Lo que sí ustedes tienen que saber es que, por ejemplo, por lo menos actúan de esa forma. ¿Ah? Porque en realidad la medicación lo que hace es actúan uno en un lado y el otro en el otro. No les voy a pedir que ustedes me expliquen el sistema entero porque ustedes van a saber el sistema para poder estudiar esta medicación. ¿Tá? Pero con que ustedes me digan lo que es un IECA, que por lo menos bloquea en tal lugar, no permite que se forme la angiotensina 2, yo soy feliz. Y lo mismo lo otro. ¿Tá? Y esto no lo voy a preguntar solo yo, ¿no? Lo van a preguntar cuando ustedes vayan a la práctica. Por eso yo quiero que ustedes sepan. Porque a mí me está pasando eso ahora, en la práctica. ¿Tá? Y Pero obviamente... que vienen de la nada y le preguntan así, cuando estás preparando una medicación. Es que ustedes para dar una medicación tienen que saber qué es. ¿No? Yo, por ejemplo, muchas veces me quedo nerviosa y bueno, quedo en blanco. Ya, pero Sé eso lo que después... es, pero quedo en blanco. No, pero eso ustedes van a ver que después, obviamente, ustedes con la docente que vayan a la práctica, es una relación docente-alumno, ¿entienden? Cada docente tiene su forma de evaluar, obviamente, pero ustedes para dar medicación tienen que saber qué es, ¿no? Acuérdense que si les llegan a preguntar a ustedes qué me están dando, ustedes no van a saber. O si le dicen que un paciente está hipotenso y les piden que ustedes den esta medicación, ustedes tienen que saber que esta medicación baja, por lo tanto no les pueden dar. Lo mismo los antibióticos, lo mismo los analgésicos. ¿Ah? Pero por lo menos empiecen a estudiar desde ahora, que les va a resultar mucho más fácil llegar a la práctica sabiendo. ¿Ah? No es lo mismo ya saber de ahora que llegar a la práctica y estudiarse 20 medicaciones. Es mucho más difícil. En cuanto a tiempo, ¿tá? Y estas medicaciones ustedes las van a ver después para siempre, ¿tá? Porque son medicaciones muy habituales, ¿tá? de hipertensos que las toman, que las consumen, y cuando ustedes trabajen, las van a tener que dar. ¿Tá? Sí, van a trabajar. ¿Mm? ¿Usted acá en Salto va a estar en las prácticas con nosotros o no? Yo ahora ¿En los estoy. talleres? En los talleres creo que sí. Ahora estoy, pero tengo muchas cosas. Muchas, Es en demasiadas. junio, ¿no? Sí, estos gurises terminan el 6 de junio. Creo que después de ahí ya arrancan los talleres. Sí. Y después irán a la práctica, como los gurises. No sé si van a los servicios ahora, creo que van a la emergencia únicamente. Me parece. ¿Tá? Que es un lugar muy lindo. Así que estudien para cuando lleguen disfrutar, ¿tá? No tener que estar pendiente de tener que estar estudiando tanta cosa. Ya vayan con algo bien estudiado, porque así van y pueden hacer medicación, pueden practicar muchísimo, porque es un lugar que ustedes van a ver de todo. ¿Tá? De todo, de todo, de todo. ¿Tá? Pero eso igual, ustedes lo van a ir viendo. En los talleres los van a ir viendo. ¿Tá? Pero vayan estudiando. Pero más o menos, ¿qué nos pueden preguntar sobre el bloqueo? ¿Cómo tenemos que explicar? ¿O
no entiendo esa parte. ¿De la práctica? Sí, Y no sé por qué yo no sé cuál va a ser la docente de ustedes, no sé qué les puede preguntar. pero ¿Ah? en su caso, ¿cómo haría? ¿Cómo nos preguntaría? No, Sí, yo sí, como para parece lo que estudiar también, porque, No, y para si saber, nosotros los de Salto no queremos, ¿sabes? No, pero es lo más, si ustedes van a dar un nena del april, tienen que saber lo que es. ¿Qué es el nena del acá, april? sí, es para bajar la Más que nada presión. saber qué es la medicación y qué medicación va a dar. Claro, Claro, tienen que saber lo que están dando. acá. Sí, sí. Pero no con todas esas palabras, no, a eso me refería. Y van a tener que, a medida que van estudiando, ir incorporando. ¿Tá? Claro, yo le diría, el enalapril es un inhibidor de la enzima convertido en angiotensina que permite que la angiotensina 1 Se transforma en dos, en la 2. Está. Ahí ya sabes lo que es el enalapril. Me lo aprende de memoria. Ahí ya sabes lo que es. ¿Tá? Después, ¿qué tenés que saber? Que el captopril no es una medicación crónica, pero eso vos lo tenés que saber. ¿Tá? Vos tenés que saber que es muy raro que esa medicación un paciente se vaya de alta con una caja de captopril para su caso, porque no es medicación que se maneja en la Es casa, para ¿no? Es cuando medicación llegan de con crisis. nosotros. Claro, es medicación que nosotros la manejamos. Y si nosotros, que somos los que la manejamos, no sabemos qué es, ¿entienden? Por eso es que yo quiero que ustedes sepan lo que van a dar. Sí, sí. Le decía, no sé, usted sabe que el doctor le indicó eso, ni idea, él sabe. Tienen que saber, porque ustedes nos van a cuidar a nosotros después. Por favor. Es que muchas veces te dicen así, acá las enfermeras me ha pasado. Eso fue lo que el Claro, médico por te eso te indicó. digo, si te dicen eso, es verdad. Sí. Es que nos van a cuidar, Ulises. Ay, profe, lo que le espera. No. El catéter más grande, usted tenga en cuenta, no, usted no va a poner nota. Ay, no. No quiero pensar. Bueno, seguimos. Bueno. Hasta ahí entendieron, entonces. Sí. Si te atendemos a vos, ¿sí? Pues, pero si usted sabe, profe, ¿cómo le vamos a explicar? ¿Para qué les voy a preguntar si yo sé, no? ¿Quién sabe si me voy a acordar a esa altura? Mira. Bueno, después, la tercera familia, teníamos la primera, la enzima convertidora de angiotensina, ¿está? La segunda, la que bloqueaba los receptores de la angiotensina 2, los ARA2, ¿está? Y la tercera se llama calcio antagonistas, ¿está? Estas medicaciones ustedes van a ver que son utilizados principalmente en los pacientes hipertensos, ¿tá? Y en los pacientes con angina de pecho. ¿Tá? Estos medicamentos lo que tienen de diferente de los otros es que en realidad lo que hacen es relajar el músculo liso. ¿Tá? Vieron que los otros actuaban en el sistema renina-angiotensina-aldosterona, ¿no? Actuaban en ese sistema, bloqueaban, no permitían que esa enzima empezara a actuar. Estos de diferente tienen que no actúan ahí. Con esto ustedes se olvidan ese sistema. Pero estos actúan relajando el músculo liso. ¿Tá? Por lo tanto, la forma de que se pueda relajar el músculo es bloquear la unión del calcio con su receptor. ¿Tá? Si se relaja el músculo, ¿qué puede pasar? Si el músculo liso, por ejemplo, de las arterias, se contrae, ¿tá? De una arteria así, se contrae y queda así, ¿cómo va a tener que pasar la sangre por ahí? Va a disminuir la presión. No, si se contrae. Va a tener que pasar a mucho presión, más profe, va a aumentar. Fuerte, ¿tá? Eso. Estos lo que hacen es relajar el músculo, ¿tá? Evitar que se vasocontraiga. Los relaja.
¿tá? Si tenemos mucho más volumen, la sangre va a pasar mucho más suave por ahí. ¿Tá? ¿Cómo hacen eso? Bloqueando los canales de sodio. ¿Tá? Esos canales de sodio son los que regulan si se contrae o si se relaja el músculo. ¿Tá? Estos medicamentos lo que tienen es que tienen una acción corta. ¿Tá? Funcionan de forma rápida y los efectos duran solo algunas horas. ¿Tá? Después tenemos los de acción prolongada, que se liberan de forma lenta y tienen un efecto mucho más duradero que estos de acción corta. ¿Tá? Estas medicaciones ustedes van a ver que, y las van a encontrar en dos lugares diferentes, en antihipertensivos, ¿tá? Y en todo lo que son medicaciones cardiovasculares propias para el tratamiento de arritmias y para el tratamiento de anginas. ¿Tá? Ustedes los van a encontrar. Vieron que hay un libro también acá en la biblioteca virtual, los van a poder buscar por antihipertensivo o por antiarrítmicos. ¿Tá? En los dos lugares, porque hacen las dos cosas. Pueden bajar la presión con... Los diuréticos, digo, tienen algo que ver Los diuréticos son otros antihipertensivos que nosotros vamos a ver después al final. ¿Son esos que usted dijo ahora de acción rápida? No. No. Los de acción rápida son estos. Esta medicación hay de acción... La mayoría de los que toman pastillas para la presión toman también diuréticos, ¿no? Sí. No todos, pero la mayoría. ¿Tá? Estas medicaciones ustedes van a ver que se van a clasificar también en 3 grupos. ¿Tá? Esos 3 grupos, ustedes van a ver que tienen un nombre un poco complicado. ¿Tá? Y lo que yo quiero que acá ustedes de ese grupo se acuerden el nombre de la amlodipina, Y diltiazem. el diltiazem, que es lo que sí o sí lo van a ver. ¿Tá? De toda su familia, la estrella de esta familia son esos dos. ¿Tá? Y el diltiazem es más estrella aún en la emergencia, porque tiene su versión intravenosa. ¿Tá? Estas medicaciones ustedes van a ver que también tienen, o digamos, afectan a la frecuencia cardíaca porque actúan en todo lo que es el nodo AB del corazón. ¿Tá? Vieron que en los otros no pasaba eso, en esto sí. ¿Tá? Acá tienen toda la familia, ¿tá? Y vieron que de todos esos, la amlodipina, el diltiazem y la nifedipina, es la que ustedes van a tener que saber que por lo menos son calcio antagonistas. ¿Ah? Bloquean los canales del calcio. ¿Ah? Vieron que el mecanismo de acción de estos fármacos no es igual a los otros. Los otros, como efectos secundarios que teníamos, tos, ¿tá? Que puede ser una hipotensión, pero estos tienen mucho más efectos adversos que los otros. ¿Tá? Pueden dar mareos, palpitaciones, fatiga, dolor de cabeza, náuseas, ¿tá? Edema en pies, edema en piernas, erupción cutánea. ¿Tá? ¿Por qué? Porque ellos actúan en todo lo que es la musculatura lisa. ¿Tá? No es en un lugar específico, sino que en todo lo que es la musculatura lisa. ¿Tá? Esos efectos secundarios, ustedes van a ver que la mayoría de esos efectos secundarios se dan porque vasodilatan. ¿Tá? Si estos fármacos vasodilatan, por lo tanto, ¿qué va a pasar? Si ese músculo está relajado, va a haber más circulación de líquido, se va a producir edema.
se puede producir taquicardia. Por lo tanto, esos efectos adversos son a causa de cómo actúan. No sé si me explico. Pero lo importante es que ustedes sepan que no tienen nada que ver con los anteriores. Acá vieron esta foto. Vieron que esto amarillito es la membrana, ¿no? Esta es la membrana. Lo lila fucsia, digamos, es lo que me va a permitir pasar el calcio del lado de afuera de la membrana hacia adentro. Y acá es donde va a actuar este fármaco, en el calcio intracelular. Bueno, y acá tenemos una de las estrellas de la familia, que era el diltiazem. El diltiazem lo que va a hacer es que controla la respuesta ventricular rápida de un paciente con una fibrilación ventricular, un aleteo ventricular o una taquicardia supraventricular. Vieron que acá dice TSV, es eso, taquicardia supraventricular. Viene para tomar vía oral y viene vía intravenosa. La vía intravenosa se hace en la emergencia. Tiene una vida media de 3,5 horas y comienza a actuar a los 30 minutos. La intravenosa comienza a actuar ¿cuándo? Si es intravenosa. Inmediato. Es mucho más rápida que la vía oral. Tiene una duración de 12 horas en sangre. Ustedes cuando vayan a hacer el diltiazem, primero, ustedes van a ver que los pacientes que se hace, que el médico les va a indicar el diltiazem en la emergencia intravenoso, generalmente son pacientes que están monitorizados. Son pacientes que, si bien pueden haber ido por un pico hipertensivo, también van acompañados de algo cardiovascular. Esta medicación, ustedes la van a hacer en 10 de suero fisiológico, son un polvito que es para diluirlo, y se hace lento, lento. Es una medicación que tiene un efecto que puede producir una hipotensión en el paciente. Y obviamente es eso, medicación que se hace en emergencia, o en sanatorio, pero nunca en domicilio. La vía oral sí, la pastilla sí, no hay problema. Y bueno, de acá, ¿tienen alguna duda? ¿Estos? ¿No? Bueno, seguimos. Teníamos IECAS, ARA, bloqueantes del canal de calcio, y ahora tenemos beta bloqueantes. Estas medicaciones lo que tienen es que tampoco actúan ahí en los canales de calcio, sino que actúan de otra forma diferente. Actúan reduciendo o bloqueando la estimulación del sistema nervioso central, en el corazón y en el sistema de conducción del corazón. Al bloquear toda esa estimulación, al bloquear todo lo que es el sistema de conducción, evita todas las acciones que se producen por las catecolaminas. Y van a ver que todas estas medicaciones se unen a los receptores beta adrenérgicos. Al unirse con esos receptores beta adrenérgicos, ustedes van a ver que compiten y son de forma reversible de la acción beta estimulante. Ustedes se utilizan para la hipertensión, para la angina, para las arritmias, para la insuficiencia cardíaca, para el glaucoma, para la ansiedad, para prevenir infartos. O sea que, además de ser hipertensivo, es muy utilizado en la parte
de las patologías cardiovasculares. ¿Ah? Lo que sí tienen con los otros es que son muy cardioselectivos. ¿Tá? Ustedes van a ver que tienen, si dicen beta bloqueantes, ¿qué ustedes se imaginan? ¿Que bloquean qué? ¿Qué pueden bloquear? La parte de cardiólogo. Sí, pero si te dice beta bloqueante, ¿qué bloquea? ¿Las venas? No. ¿Tá? Bloquean los receptores beta. ¿Tá? Los receptores beta, ustedes van a ver que tenemos dos tipos de receptores nosotros. Los beta 1 y los beta 2. ¿Tá? Los beta 1, ustedes van a ver que se encuentran en el riñón, en el corazón, en los adipocitos. Y los beta 2, ¿tá? Se encuentran principalmente a nivel bronquial, muscular, arterial, pancreático, hepático. ¿Tá? Estas medicaciones tienen una afinidad muy, muy mayor a los beta 1. ¿Tá? Por lo tanto, van a bloquear los receptores beta 1 en su mayor parte. ¿Dónde estaban? En el corazón, riñón. ¿Tá? Ahí mismo. Eso ustedes van a ver que es de acuerdo a las dosis. Cuando se utilizan dosis muy altas, además de los beta 1, pueden bloquear los beta 2 también. ¿Ah? ¿Ustedes vieron los inhaladores? Seguramente saben de alguien que usa inhaladores. Sí, profe. Los inhaladores Sí. son los beta 2. ¿Ah? ¿Dónde actúan? En los bronquios. ¿Ah? Unos actúan en los bronquios y otros actúan en el corazón. El beta 1 es bien cardiovascular, corazón, riñón, adipocito, y los beta 2 es todo eso, pulmón, arterias, músculos, páncreas. ¿Ah? Esta medicación sabe que tiene que bloquear los beta 1. ¿Ah? Si yo le doy a ese paciente dosis muy grandes, puede que ellos ahí bloqueen los beta 2 también. Pero seleccionan o sea, su función es bloquear los beta 1. ¿Ah? Acá ustedes van a tener toda la familia de los beta bloqueantes, no selectivos, selectivo y con la actividad alfa bloqueantes. ¿Tá? ¿Qué ustedes piensan que quiere decir selectivo y no selectivo? ¿Qué piensan ustedes que ellos seleccionan? Los más eficaces. O sea, en realidad, esta medicación, ¿qué puede seleccionar? Vamos a decir, de lo más suave a lo más fuerte. O sea, ¿qué pueden seleccionar ellos? ¿Dónde actúan ellos? ¿Dónde actuaban? En el corazón, en el riñón. ¿Y eran los beta? Los beta 1. Los beta 1. Entonces, en esta familia hay selectivos. Ellos saben que tienen que actuar en los beta 1. Y no selectivos. ¿Dónde pueden actuar? En los en beta los dos 2. lugares. Hay unos que seleccionan, hay unos que no seleccionan. ¿Tá? Los que seleccionan son el atenolol, ¿tá? El bisoprolol, y de esa familia, los más comunes son esos dos, atenolol y el bisoprolol. ¿Tá? Los no selectivos, propanolol. ¿Tá? Y es el más común. ¿El timolol? Puede ser. Sí, son esos dos. ¿Tá? Y después ustedes van a ver que tienen con una actividad alfa bloqueante, ¿tá? Que además de beta es alfa también, como la betalol. ¿Tá? ¿Vieron? De todas esas familias, ustedes van a ir viendo después cuáles son los más comunes. ¿Tá? Las estrellas, digamos, de acá son
el propanolol, ¿tá? El atenolol, el labetalol, y esos tres. Cada uno de ellos hace una cosa diferente, ¿tá? O sea, cada uno de ellos, hay uno que selecciona, hay otro que no selecciona, y hay otro que selecciona beta y alfa. ¿Tá? Los no selectivos, de lo que estamos hablando, bloquean los dos, beta 1 y beta 2. ¿Tá? Los selectivos bloquean los beta 1. ¿Tá? Y los, digamos, alfa bloqueantes bloquean los alfa y los beta. ¿Tá? ¿Y por qué ustedes creen que puede ser importante saber esto? Que hay unos que bloquean las dos cosas. Según su patología, si tiene uno con bronquitis o otro con... ¿Tá? Eso mismo. No es lo mismo darle un beta bloqueante no selectivo a alguien asmático que a alguien que no es asmático. ¿Tá? ¿Por qué? Porque va a actuar en los receptores beta 2. ¿Tá? Los selectivos actuaban en los beta 1. ¿Tá? Si yo aumento, puede ser que deje de ser selectivo. ¿Tá? Y acuérdense que los mixtos, el labetalol, ¿tá? Es vasodilatador, ¿tá? Secundario a ese bloqueo alfa. ¿Tá? Acá vieron que apareció el carvedilol, ese también es común, ahora que lo vi. Capaz, lo mejor, yo no me di cuenta de ponerles ahí, es que hacía cada receptor. ¿Tá? Pero busquen, ¿qué hacen los beta 1, qué hacen los beta 2? Y ahí se van a dar cuenta por qué un medicamento que es no selectivo no se puede dar al asmático, por ejemplo. ¿Tá? Bueno, los más seguros, obviamente, ¿cuáles son? De todas estas tres cosas, estos tres tipos de fármacos. ¿Cuáles pueden ser los más seguros de dar? ¿El que bloquea las dos cosas? Selectivo. Selectivos. No. El selectivo. Los selectivos son los más seguros de toda esta familia. ¿Tá? ¿Por qué? Porque bloquean un receptor específico. Van directamente a los beta 1. ¿Tá? A ellos no les interesan los beta 2. Van a actuar en esos. ¿Tá? Bueno, efectos secundarios. Hay montones. Hiperuricemia. ¿Tá? Aumentan el ácido úrico. Fatiga, depresión, insomnio, delirio, alucinaciones, ¿tá? Psoriasis, prurito, alopecia, rash, ¿tá? Fiebre, dolor abdominal, bradicardia, hipotensión. Van a ver que a los pacientes con insuficiencia cardíaca, ¿tá? Comienzan a darles, digamos, problemas con su insuficiencia cardíaca. Y obviamente los que eran no selectivos, ¿tá? Pueden dar broncoespasmo, ¿tá? Rinitis, vasoconstricción periférica, ¿tá? Y variación en los lípidos plasmáticos. O sea que tenemos un montón de efectos secundarios, ¿tá? No son fármacos que son para darle a cualquier persona, ¿tá? Eso es lo que ustedes tienen que quedarse. Y tienen que saber dónde actúan. Actuaban en los beta, en los receptores beta. Los selectivos en los beta 1, los no selectivos bloquean las dos cosas, y los alfa son aquellos que bloquean, además de los receptores beta, un poco los adrenérgicos también. ¿Tá? De estas medicaciones, ¿entendieron? Sí, sí, sí. ¿Sí? Es que después que ustedes terminen esto van a tener un mambo que si no leen, van a tener que leer. ¿Tá?
pero vieron que es importante ustedes ir sabiendo lo normal, ¿tá? Lo del cuerpo primero, antes de ir a los fármacos. Si ustedes van directamente al fármaco, ustedes no van a saber dónde, o sea, por qué actúa ahí. ¿Tá? Vayan y lean, o sea, dónde actúan los beta 1, dónde actúan los beta 2, qué hacen los beta 2. ¿Tá? Y ahí van a saber por qué Profe, se puede dar en los asmáticos. los beta 1 aumentan la frecuencia cardíaca. Sí. Y los beta 2 son, como por ejemplo el inhalador, relajan el músculo liso. O sea, lo dilatan. El inhalador. El inhalador, me decís. Los beta 2, por ejemplo, en el inhalador. Sí, en el inhalador sí. ¿Está? Bueno, después nosotros tenemos otra familia más, que son los diuréticos. ¿Está? Hasta acá vamos, esta es la quinta familia. ¿Está? Y esta familia es una familia gigante. ¿Está? Es la familia más grande de todas. ¿Vieron la foto que tiene abajo? ¿Vieron que tiene flechitas en varios lugares? Cada flechita es una familia. ¿Está? Porque esta familia tan grande, si bien es una familia en que todos hacen una misma cosa, varias familias adentro de esa familia tienen su lugar de acción. Cada uno actúan en un lugar diferente. ¿Está? Ustedes van a ver que todos los diuréticos aceleran o promueven que se forme orina. ¿Tá? Para que alguien empiece a formar mucho más orina de la que ya está formando, que empiece a orinar mucho más, tenemos que actuar en diferentes lugares. ¿Tá? Y eso es lo que va a hacer cada familia. Cada familia tiene su lugarcito de acción para fomentar o para hacer que nosotros empecemos a liberar mucho más orina de lo normal, de lo habitual. ¿Tá? Si nosotros vamos a orinar mucho más, ¿qué vamos a perder? Líquido. O sea, agua. ¿Tá? Y junto con esa orina va a ir también el sodio. ¿Tá? Nosotros vamos a perder mucho más iones, sodio y agua. ¿Tá? Estos diuréticos ustedes van a ver que causan dilatación arteriolar directa. ¿Tá? Al fomentar la diuresis, reducen el volumen plasmático, y si reducen el volumen que anda ahí en el plasma, disminuyen el gasto cardíaco. ¿Tá? Acá vamos a ver el riñón. ¿Tá? Vieron que los riñones son aquellos que filtran y lo que eliminan todos los desechos tóxicos de nuestro cuerpo. ¿Tá? ¿De dónde vienen esos desechos tóxicos? De la sangre. ¿Tá? En el riñón lo que filtra, lo que hay millones, son las nefronas. ¿Tá? Esa nefrona es la encargada de mantener el equilibrio entre lo que nosotros necesitamos para que nuestro cuerpo funcione bien y lo que nosotros no necesitamos, que se elimine. ¿Tá? Siempre tiene que haber ese equilibrio de lo que yo necesito a lo que yo no necesito. ¿Tá? El riñón va a hacer eso, va a desechar lo que yo no uso y va a reabsorber lo que yo necesito. ¿Tá? Cada riñón de nosotros tiene cerca de millones y millones y millones de nefronas. ¿Tá? Y ustedes van a ver que los diuréticos actúan en la nefrona. ¿Tá? Esa velocidad con que la nefrona pueda filtrar, ¿tá? Se llama tasa de filtración glomerular. ¿Tá? Que eso ustedes van a ver después cuando se pide un examen de orina de la función renal, aparece ahí como uno de los ítems para la valoración de la función renal. ¿Tá? Y de esa nefrona, ¿tá? Que es esta, que habíamos visto hoy,
ustedes van a ver que en el túbulo proximal es donde se absorbe el 60 y el 70% del sodio. ¿Tá? ¿Qué quiere decir esto? Que ahí, en ese túbulo, el 70% del sodio que se iba a desechar, se vuelve a absorber. ¿Tá? No sé si ustedes entienden. ¿Vieron la nefrona? El riñón va a excretar, supónganse, 100% del sodio. ¿Tá? Pero el túbulo proximal vuelve a traer de nuevo para atrás, para nosotros, el 70% de ese sodio. ¿Tá? El túbulo distal reabsorbe el 10% de ese sodio. ¿Tá? Entonces, fíjense, todo eso el riñón lo volvió a traer hacia mí. ¿Tá? ¿Por qué? ¿Por qué piensan ustedes que es importante el sodio en mi cuerpo? ¿Piensan ustedes que es importante tener sodio en el cuerpo? ¿O no? Hidratar. Sí, cumple su función. Ahí. Para que el fármaco se elimine bien. También. Pero hay algo mucho más importante, y es que nosotros funcionamos casi todo con lo que es la bomba de sodio-potasio, ¿se acuerdan? El potasio es muy importante en nuestro cuerpo, el sodio es muy importante en nuestro cuerpo, ¿tá? Muy. No es solamente, no es algo malo, es algo que nosotros debemos de tenerlo también. ¿Tá? Bueno. Seguimos. Vieron que esta es lo que era la nefrona. ¿Tá? ¿Se acuerdan que lo lilita era el sensor? ¿Tá? Después tenemos la arteriola eferente, que es donde entra la sangre, se filtra y sale de nuevo por la aferente. ¿Tá? Esto, el riñón tiene 1.000.000 de estas capsulitas. ¿Tá? Los diuréticos van a actuar ahí. ¿Tá? Bueno, ¿cómo se clasifican todo ese montón de diuréticos? Donde en su lugar de acción, según su estructura química o según su potencia farmacológica. ¿Tá? Y ahí nosotros vamos a tener los diuréticos inhibidores de la anhidrasa carbónica. ¿Tá? Esa anhidrasa carbónica, ustedes van a ver que es una enzima que cataliza el ácido carbónico. ¿Tá? El ácido carbónico. Son 5 grupos. Son, sí, creo que sí, no me acuerdo bien, pero son un montón. Acá los tenés, mirá. Esto, cada uno tienen. ¿Tá? Estos no están ahí marcados. El ácido carbónico, ustedes van a ver que en el interior de la célula está disasociado, digamos, con el bicarbonato y los hidrogeniones. ¿Tá? Pero lo importante es que ustedes sepan que esa anhidrasa carbónica es lo que cataliza, ¿tá? La formación del ácido carbónico. ¿Tá? Estos diuréticos son muy poco potentes. ¿Tá? Van a ver que, dada que se actúan, digamos, de una forma proximal, no es tan, digamos, potente en cuanto a lo que se mide, que es la potencia diurética. ¿Tá? Tienen que ser administrados la mayoría por vía oral, ¿tá? Y son absorbidos muy rápidamente, aún siendo administrados por vía oral. ¿Tá? Los efectos adversos que ustedes van a ver, generalmente son infrecuentes. ¿Tá? No hay tantos efectos adversos, pero hay hiponatremia, ¿tá? Hipercalciuria, hipopotasemia, hiperuricemia, que si ustedes se ponen a pensar, esos efectos adversos pueden ser de cualquier diurético. ¿Tá?
que perdamos más iones de lo normal, va a poder pasar con cualquiera de los diuréticos. ¿Tá? Y después tienen efectos mucho menos comunes, que son ataxia, depresión de la médula ósea, hipersensibilidad, ¿tá? Y hematuria. ¿Tá? Después, vieron que esos eran un tipo, ¿no? La segunda familia dentro de la familia, ¿no? Son los diuréticos de asa. ¿Y por qué creen ustedes que se llaman de asa? Porque actúan en el asa de Henle. ¿Tá? Porque actúan ahí. ¿Tá? Estos, ustedes van a ver que son fármacos que se usan principalmente para tratar el edema. ¿Tá? Estos diuréticos lo que hacen es que se inhiba la reabsorción de sodio. ¿Se acuerdan que el túbulo reabsorbía entre el 70 y el 10%. uno el 10 y el otro el 70% del sodio? ¿Tá? Estos diuréticos hacen que se inhiba, que no se reabsorba. ¿Tá? Pero en la rama ascendente del asa de Henle. ¿Tá? Por lo tanto, provoca una diuresis significativa. ¿Tá? Deja que se vaya el sodio más. Dentro de esta familia, ¿cuál es la estrella? El furosemide. Furosemide. Es el más conocido. El furosemide hay pastillas y hay intravenoso. ¿Tá? Es el más conocido. El que ustedes lo van a ver para siempre. ¿Tá? Por lo tanto, ¿qué es el furosemide? Es un diurético de asa que actúa inhibiendo la reabsorción de sodio. ¿Tá? No deja que se vuelva a traer ese sodio que ya se iba a eliminar de nuevo hacia el cuerpo. ¿Tá? Ese diurético hace que se orine, ¿tá? Que se empiece a dejar orinar, 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 orinar. Es la forma con que se va a ir el sodio. ¿Tá? Bueno, son uno de los más potentes. Y van a ver que provocan la excreción del 20 al 25% del sodio que se evita que se reabsorba. ¿Tá? Acá vieron que está la imagen de dónde está el asa. Acá a la derecha. Estos actúan ahí. ¿Tá? Inhiben el transportador, no importa cuál, la cosa es que ustedes sepan que no permiten que se vuelva a reabsorber sodio. ¿Tá? Bueno, la tercera familia son todos aquellos diuréticos que se llaman ahorradores de potasio. ¿Tá? Estos medicamentos actúan en las células principales de los conductos colectores. ¿Tá? ¿Cómo actúan? Ahorrando la excreción o evitando la excreción de potasio. ¿Ah? Vieron que su nombre lo dice. Ahorran el potasio. ¿Ah? Dentro de estos ahorradores de potasio, nosotros vamos a tener los bloqueadores de los canales de sodio y los antagonistas de la aldosterona. ¿Tá? Estos agentes ustedes van a ver que se utilizan en el tratamiento cuando hay exceso de minerales corticoides. ¿Tá? Y uno de las estrellas de las antagonistas de la aldosterona es la espironolactona. ¿Tá? Después de los bloqueadores de canales de calcio ya vimos. ¿Cuál es que no se escuchó? La espironolactona. ¿Tá? La primera, ¿vieron que dice antagonista de la aldosterona? La estrella es la primera, la espironolactona. ¿Tá? Tá. Bueno, y después nosotros vamos a tener la otra familia, que son los antagonistas de la aldosterona. También son llamados antagonistas de los receptores minerales corticoides. ¿Vieron dónde actúan? Ahí, en la corteza, en la médula. Ustedes van a ver que se unen, ¿tá? Al receptor
mineralcorticoide, en este conducto colector, y actúa como antagonista competitivo del receptor de la aldosterona. Bloquea los efectos de la aldosterona. Ustedes van a ver que la aldosterona lo que hace es estimular a que se vuelva a absorber sodio. Y por lo tanto, si estos medicamentos hacen que la aldosterona no actúen, ¿qué va a pasar también? ¿Va a dejar que se vaya él? La aldosterona no estimula que se pierda, a que se reabsorba sodio. Estos hacen que la aldosterona no actúe. Por lo tanto, va a dejar que no se reabsorba sodio. Vamos a volver a perder sodio. Y después tenemos los bloqueadores del canal de sodio. Y ahí ustedes van a ver que estos se van a unir directamente y bloquear los canales de sodio. Por lo tanto, van a hacer que no se reabsorba tanto sodio, que no se pierda tanto potasio. Y ustedes van a ver que el agua sí va a permanecer junto con el sodio en los túbulos. ¿Qué se logra con todo eso? Es que se fomente la diuresis, que se comience a fomentar más la producción de orina, que se orine más, pero que no se pierda potasio. Bueno, acá tienen otra imagen. Vieron que esto es toda la nefrona y los túbulos del riñón, ¿no? Esta imagen. Como resultado de los antagonistas de la aldosterona, va a disminuir la reabsorción de sodio, el agua va a permanecer con el sodio y va a aumentar la diuresis. Pero se va a excretar menos potasio y se va a excretar menos hidrogeniones. Después nosotros tenemos los que son los diuréticos osmóticos, que actúan por ósmosis. Ustedes van a ver que un agente osmóticamente activo es donde va a actuar, digamos, donde se filtra en los túbulos renales, pero no se reabsorbe. Lo que va a pasar, los túbulos renales van a mantener agua, y va a provocar mucha diuresis. Y de todos los que puede llegar a haber osmóticos, el más importante es el manitol. El manitol ahora está medio que en desuso, pero es uno de los diuréticos más importantes. Ahí vieron que actúa el manitol. Y uno de los efectos principales que va a tener el manitol, es que puede precipitar un edema pulmonar en aquellos pacientes con insuficiencia cardíaca. La forma, el mecanismo de acción que él tiene es aumentando la osmolaridad. Y al aumentar la osmolaridad se va a provocar una diuresis mayor, por lo tanto se va a orinar mucho más. Y después nosotros tenemos otra familia más, que son las tiacidas. Esta familia actúan en el sistema de contratransporte del sodio-potasio a nivel del túbulo distal. Lo que pasa con estos diuréticos es que se pierde mucho potasio. Son fármacos que tienen su primera elección para la hipertensión, pero hay que tener cuidado con eso, que se pierde mucho potasio. De toda su familia, la hidroclorotiazida y la indapamida son las más comunes. Bueno,
acá yo les dejé cómo actúan. ¿Ah? Inhiben el transporte, ¿tá?, de cloro y sodio. Esto hace que el volumen de esos fluidos, ¿tá?, plasmático y extracelular se vean mucho más disminuidos y favorece el gasto cardíaco porque va a haber mucho menos gasto cardíaco en el paciente. ¿Tá? Esto lo que tiene también es que eleva moderadamente la noradrenalina, ¿tá?, plasmática. Y creo que terminamos. ¿Tá? De estos últimos, dudas que ustedes tengan, vieron que hay de diuréticos Los más un montón. comunes, profe, que estaba anotando acá y no. Las tiacidas, Sí, la hidroclorotiacida y la indapamida. Esas son las dos. ¿Tá? Las dos son vía oral. Vieron que tienen para leer, no sé, un montón. Los diuréticos, vieron que si se quiere se puede dar una clase solo de diuréticos porque es una familia dentro de otra familia más grande aún. ¿Tá? Ustedes vayan quedándose cómo actúan los diuréticos o dónde van actuando. ¿Tá? Y lo importante es que hay diuréticos que evitan que se pierda tanto sodio y hay diuréticos que se evitan que se pierda tanto potasio. ¿Tá? Nosotros no podemos quedarnos ni sin sodio ni sin potasio. ¿Tá? Y después de los últimos acá, de los osmóticos, sepan que actúan mediante ósmosis. ¿Ah? De acá, de estos, el más común, ya les dije, es el manitol, y está acá haciendo sus. ¿Ah? El manitol también se usaba para otra cosa que era más bien para la parte neurológica también. Bueno, yo les dejé, que pensé que me iba a dar tiempo, pero no me dio. Acá le dejé subida a la clase, ¿tá? Acá, clase 4. Y les dejé que pensé que me iba a dar tiempo de dividirlos en grupos, ¿tá? Obviamente no me dio. Yo capaz que mañana nosotros vamos a tener que seguir con estas, pero en la Mañana primera. no tenemos clase, profe. No. No, porque tenemos un examen. Ya, no, ni me habían avisado. Pero entonces mañana es miércoles, ¿no? El jueves. El jueves, en la primera media hora, o en los primeros 40 minutos, capaz que hacemos esto, ¿tá? Yo lo voy a dividir en grupos, yo creo que son 5 grupos de 5, para que ustedes hagan lo que dimos en esta clase, ¿tá? Que eran 5 preguntas, miren, ¿tá? ¿Qué era la hipertensión? ¿Por qué creían ustedes importante que se tome correctamente los fármacos, ¿tá?, por parte del paciente, los antihipertensivos? ¿Qué efecto secundario era el más frecuente del enalapril? ¿Y qué debemos tener en cuenta, ¿tá?, si un paciente tiene como medicación los diuréticos? ¿Tá? Y las 5 que eran, ¿dónde actuaban los beta bloqueantes? Eso ustedes lo van a hacer, pero lo van a hacer entonces el jueves y acá, cuando tengan en el horario de la clase. Así no los recargo con tanta cosa que tienen para leer. Yo los divido en el mismo Zoom, y lo hacen y ya lo suben a la plataforma, y les va a quedar el grupito, la nota de todo el grupo. ¿Tá? Así que nos vemos el jueves, entonces. ¿No? Profe, no sé Sí. si usted vio que se le mandé un correo por la plataforma. Julián Gómez. Sí, vi. ¿Lo de la foto?
Sí, vio que dice enlace Sí. permanente, para mí, ¿qué es eso? Eso, pero yo no sé dónde. Igual metiendo dedo descubrí cómo desactivar las notificaciones porque no encontraba, pero de Yo no última muy encontré. por todos lados. ¿Eh? Yo no encontré acá dónde Yo desactivar. me di cuenta que dice enlace permanente, entonces por eso todo el tiempo lo estaba enviando. Capaz que es algo que ustedes tienen que desactivar, porque Sí, yo yo no ya lo pude. desactivé. O sea, no encontraba hasta que hoy metí dedo y encontré. Revisé por todos lados. Sí, está. Yo igual ahora le mando al muchacho del instituto, pero y yo no No, pude. no pasa O sea, no sé dónde, porque a mí no me aparece. A mí lo que sí me aparece es cuando ustedes responden. ¿Está? Que me aparece o acá o acá. ¿Está? Pero claro, yo tengo 3 cursos más, entonces me llegan Sí, le varias llegan de notificaciones. notificaciones, claro, no Por saben eso, ni dónde. está bien, me llega todo esto. Pero, está, si vos lo pudiste desactivar, genial, entonces. Bueno, así que suerte mañana, estudien, Gracias. vayan a Nos estudiar. vemos el jueves. Gracias, nos vemos el jueves. Pasen bien. Profesora, así que no deja ningún cuestionario ni nada de esto que dimos ahora. No, más si tienen parcial mañana. Lo hacen el jueves acá. Está, vayan y estudien. Ah, bueno, gracias entonces. Nos vemos. Está. Chao. El Chau, jueves. chau. Chau.